Varias veces le conté acá mismo que yo tomé la comunión a los 13 años, cuando empecé la secundaria. Yo no había ido a colegio religioso ni parroquial, recién descubrí la fe en mi adolescencia. Y en esa catequesis, preparándome para la comunión y la confirmación, yo recibí la imagen de un Dios sumamente severo. El catequista era más bueno que el aciatado, pero también severo, como él solo, ¿no? Era bueno, él buenísimo, pero tenía una forma de presentar las cosas muy severas. De hecho, yo creo que les conté alguna vez que él todos los encuentros de catequesis los empezaba de la misma manera. ¿Recuerdan ese texto muy chiquitito del Evangelio? Hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y uno que lleva a la perdición. Bueno, mi catequista nos leía ese texto de los dos caminos todas las veces sumándole algún detalle más que lo inventaba él, porque era como, bueno, él le agregaba sus cosas, ¿no? Entonces él hablaba siempre de un camino ancho, espacioso, lleno de placeres y de las cosas que más te gustan y que todo es fácil, pero ese camino te lleva al infierno y a la condenación, ¿no? En cambio, un camino angosto, difícil, siempre en subida, lleno de espinos, lleno de piedras, lleno de obstáculos, pero ese te lleva al cielo. Ustedes imagínense, yo con 13 años, ¿por dónde quería ir? Lo dejo a su libre consideración. Pero la experiencia en el fondo fue buena porque mal que mal yo conocí a Jesús, me enganché en la parroquia, pero a mí me quedó la imagen de un Dios sumamente severo, de un Dios que estaba constantemente buscando a ver en qué me equivocaba para hacerme sentir que yo había pecado y había hecho mal. Y de hecho, durante mucho tiempo, a mí me costó confesarme por eso, porque entré como una especie de rulo en el que no podía sacarme el peso de esa mirada tan terrible de un Dios que casi como que quería un poco más mi sacrificio en la cruz, ¿no? Bueno, me acordaba de todas estas cosas, no porque esté traumado ni nada, ¿no? No, pero al leer el Evangelio de hoy me acordaba de estas cosas, porque esta experiencia que tuve yo, que gracias a Dios tuve otras experiencias que me ayudaron a trascender esa primera imagen que me hice de Dios. Pero ¿cuánta gente, cuántos hermanos nuestros tal vez han recibido la misma imagen de un Dios terrible y no la han podido revertir? Y al día de hoy, muchos, por ejemplo, yo conozco muchos de mi edad más o menos, que siguen enojados con Dios porque han recibido el anuncio de un Dios así, ¿no? Y creo que ninguno quiere vivir bajo el peso de una amenaza permanente. Hoy el texto del Evangelio me parece que nos devuelve un poco al corazón de esta dinámica del encuentro con Dios. Los invito a que después relean el texto del Evangelio de hoy porque es muy claro. Juan divide, creo yo, como en tres partes este fragmento. Primero, toma el ejemplo de esa serpiente que Moisés había levantado en el desierto en un momento en que algunas serpientes habían picado a los israelitas. Entonces, en el Éxodo estamos hablando, ¿no? Moisés levanta una imagen de una serpiente para que todo el que vea a esa serpiente levantada en alto se cure. Juan dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Y esto en el Evangelio de Juan se repite mucho, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto. ¿Saben por qué? Porque para Juan esta elevación, que es la cruz, es un elevarse de Jesús. Después va a venir la elevación al Padre, ¿no? Pero Jesús es levantado en alto y dice que va a traer a todos hacia sí. La cruz de Jesús, la Pascua de Jesús, tiene un poder de atracción enorme, de arrastre, casi como diciendo, la relación con Dios tiene que pasar por dejarme atraer por Él. En el lenguaje del profeta Jeremías sería dejarme seducir por el Señor.
Yo no puedo creer porque me obligan, yo no puedo creer porque como mis papás son cristianos yo tengo que ser cristiano, ¿no? El tengo que, sino que el comienzo de la relación con Jesús tiene que ser una atracción. Tengo que sentirme atraído por el Señor, me tiene que cautivar, me tengo que sentir enamorado del Señor. Si no, la relación con Jesús fácilmente se convierte en un voluntarismo, en un legalismo, en una relación vacía, sin gusto a nada, ¿no? Primera cosa entonces, esta atracción que Jesús ejerce sobre nosotros. Nunca es obligación, siempre es atraer, seducir. Segunda parte, dice, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Yo tendría que haber leído este versículo cuando mi catequista me repetía lo del camino uno y del otro, ¿no? Dios no envió a su Hijo para la condenación, sino para la salvación. Yo no sé cómo hemos llegado a esa imagen de un Dios casi regodeándose en nuestro sufrimiento. Y en nuestra experiencia muchas veces terminamos viendo al Señor como el enemigo de la película, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, no sé por qué Dios me hace esto. ¿Qué te hace Dios? ¿No? Como si fuese el malo, realmente el villano. ¿Por qué llegamos a tener esa imagen de un Dios que parece entretenido y gozando de ponernos obstáculos, de ponernos trabas, de ponernos sufrimientos, cuando en realidad Él es el primer interesado en que nosotros seamos salvos, que seamos felices, que seamos plenos? Él es el primer interesado. Como va a decir Pablo en la carta a los Romanos, en ese hermoso himno al amor de Dios, Romanos 8. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Es decir, ¿Dios va a mandar a su Hijo para hacernos la vida imposible? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿No será al revés? ¿No será que Dios envió a su Hijo para que nosotros encontremos vida, no para hacernos la vida más horrible, más tediosa? ¿No? ¿Y cómo explica entonces Juan la condenación? Dice, el que cree en Él, en Jesús, no es condenado, y el que no cree ya está condenado. Es decir, la condenación no es algo que Dios te hace. La condenación la haces vos solito, con vos mismo. Cuando no querés dejarte atraer por el Señor, cuando no querés dejarte amar. Este es el gran pecado. En el Evangelio de Juan, el gran pecado es no dejarte amar, porque todo el laburo lo hace Dios. Todo el laburo lo hace Dios. Dios es el que te atrae, Dios es el que manda a su Hijo, Dios es el que quiere que vos seas pleno y feliz. Vos lo único que tenés que hacer es decir, quiero. Juan dice, ¿cuándo te condenás? Cuando a pesar de que conociste todo eso decís, yo no quiero. Puede pasar, qué sé yo. Pero es una obra nuestra, no es una obra de Él. ¿Ven? Entonces fíjense qué hermoso que para el Evangelio de Juan todo se juegue en el aprender a dejarme amar. Que yo creo que es de lo que más cuesta, ¿no? Tal vez en nuestra formación nos hemos acostumbrado mucho a que yo soy el que tengo que amar a otros. Y está bien, qué sé yo, hay que amar a otros, no estoy diciendo que no. Pero qué importante, y al mismo nivel de importancia, yo diría, también está el aprender a dejarme amar. ¿Saben por qué es difícil, creo yo, dejarnos amar? Primero, porque dejarme amar implica que yo tenga que reconocer mi necesidad, que yo tenga que reconocer que yo soy vulnerable, y ahí te la regalo, porque a veces nuestro amor propio no nos deja, o porque estoy tan ciego de mi propia realidad que no soy capaz de darme cuenta de lo que yo realmente necesito. Entonces no me dejo amar porque siento que yo no necesito de nadie. Es terrible llegar a esa conclusión. Capaz nadie lo dice así, nadie lo va a decir tan crudamente, pero vivimos como si lo pensáramos. Yo no necesito de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces, ¿cómo voy a aprender a amar si yo ya me basto a mí mismo? ¿No? Y a veces nos cuesta también dejarnos amar, porque el dejarnos amar
nos desestabiliza mucho y hace que las cosas no sean como yo preveo que tienen que ser. Hay personas que organizan todo de tal manera que nada se puede salir de ese esquema que yo ya pensé. La vida tiene que ser así, mi camino tiene que ser así, las personas tienen que ser asá, ¿no? Ustedes no, ustedes está todo bien, pero digo, otros lados pasa esto. Para una persona que tiene este modo de ver la vida, dejarme amar es dejar que venga alguien a sacudirme la estructura. Y no lo puedo permitir, no lo voy a permitir, ¿ven? En el fondo, creo yo, la experiencia de Dios se trata de dejarnos amar. Él hace el resto. Esta es la gran buena noticia de Juan. Qué lindo si los cristianos aprendiéramos esto y dejáramos de lado la imagen de aquel Dios que constantemente está pidiendo mi sacrificio, mi dolor, para que Él esté satisfecho. Él está satisfecho cuando yo soy pleno y feliz. Ese es el Dios cristiano. Dios está satisfecho cuando yo me dejo enamorar. Dios está satisfecho cuando yo me dejo amar. Mirá si este Dios no enamoraría el corazón de cualquiera. Y tenemos tantos hermanos que todavía hoy están enojados porque le han dicho que Dios quiere su dolor. Vamos a pedirle entonces al Señor que podamos en esta Cuaresma vivir este camino con Jesús, el camino de conocer a un Dios que es feliz cuando nosotros somos felices, porque Él así lo quiere, porque esa es nuestra salvación. La condenación es decir yo que no quiero estar con Él, pero Dios les aseguro que va a hacer lo imposible para que de nuestra boca y de nuestro corazón surja un sí, quiero, que así sea.